Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Vamos a continuar trabajando con las funciones trigonométricas. Hasta el momento hemos visto cómo graficar y analizar tanto la función seno como la función coseno. Estas funciones fueron graficadas a partir del armado de la tabla de valores, en la cual preferentemente les pedí que implementen una escala de 30 en 30, ya que nos permite esta escala construir la gráfica de manera más exacta. Si implementamos el sistema sexagesimal, usamos los ángulos de 30 en 30, o si implementamos la escala equivalente, que era el sistema radian, la idea era hacerla de pi sobre 6 en pi sobre 6. Bien, entonces, si repasamos un poquito, vemos cómo quedaba construida la gráfica de la función seno de x. Tenemos los valores que le asignamos a la x, que van de 30 en 30 o de pi sobre 6 en pi sobre 6, y tenemos las imágenes que le corresponden a la función seno. Es decir, que al trasladar los valores de la tabla, obtenemos en el dominio de 0 a 2pi, que es en el único intervalo en donde nosotros vamos a analizar por el momento las funciones trigonométricas, es como me queda construida la gráfica de la función seno. Lo mismo tenían que hacer para poder encontrar la gráfica de la función coseno. Implementamos la misma escala de pi sobre 6 en pi sobre 6 y vamos reemplazando los valores de x en la función para obtener las imágenes. Recordamos que antes de comenzar a implementar este sistema radian debemos cambiar el modo de la calculadora para encontrar las imágenes de manera exacta. Entonces, en el momento en que ustedes graficaron la función coseno, obtuvieron la curva que visualizan en pantalla. En este caso también vamos a graficarla y analizarla solamente en el intervalo de 0 a 2pi. A diferencia de la función seno, que comenzaba en el punto 0 y tenía las dos ondas, una positiva y la otra negativa, en este caso la función coseno comienza en 1 y también finaliza en 2pi. Entonces, si recordamos un poquito el análisis, habíamos dicho que vamos a implementar un dominio acotado, que el dominio acotado justamente es donde vamos a analizar la gráfica, en qué intervalo. Como les dije recién, es el intervalo de 0 a 2pi. La imagen, en este caso la función, varía también entre -1 y 1, como lo era la función seno. Y después vimos que cada función tiene algunas características particulares. Habíamos dicho que se puede calcular la amplitud, tanto de una función senoidal como cosenoidal, en donde la amplitud se mide desde el eje X hasta el punto más bajo o desde el eje X hasta el punto más alto. Por lo tanto, la función tiene una amplitud 1. Medir la distancia entre X y el punto más alto o X y el punto más bajo siempre y cuando, ¿sí?, la función me quede centrada en el eje X. Luego calculábamos la frecuencia, que es la cantidad de veces que ingresa la función en el intervalo de 0 a 2pi, o sea que ingresa completa en ese intervalo. La gráfica completa es la que ustedes visualizan en pantalla, o sea que una vez sola ingresó en el intervalo de 0 a 2pi. Por lo tanto, la frecuencia también es 1. Y el periodo es el tiempo en que tarda en repetirse la función completa. Es decir, que si observamos, la función completa tarda en repetirse 2pi, que en este caso es todo el dominio en el que estamos trabajando. Después vamos a ver cómo va a ir variando la función dependiendo del gráfico con el que estemos trabajando. Entonces, continuamos. Acá tenemos las definiciones para que recuerden qué era la amplitud o cómo calculábamos la amplitud, la frecuencia y el periodo. Y ahora pasamos a graficar la última función trigonométrica, que es la función tangente, que si bien la vamos a ver cómo se grafica,
no vamos a hacer el análisis exhaustivo como hicimos con las anteriores, ya que específicamente trabajaremos con la función seno y la función coseno. Para graficar la función tangente, nuevamente utilizamos la misma tabla de valores. Hicimos una escala de pi sobre 6 en pi sobre 6 y reemplazamos los valores de la tangente para encontrar las imágenes de dicha función. Entonces, si observamos, en 0 nos dio 0, en pi sobre 6 nos da 0,57, en pi sobre 3, 1,73, y así sucesivamente en la tabla, pero vemos que en dos valores, que es pi sobre 2 y 3 medios de pi, cuando calculamos la imagen, o cuando intentamos calcular la imagen, nos da error en la calculadora. Eso significa que la función tangente en esos puntos presenta asíntotas verticales. Entonces, si vamos trasladando los puntos que obtuvimos en la tabla en el sistema de coordenadas, en 0 nos dio 0, en pi sobre 6 nos da aproximadamente 0,57, que estaría por acá, en pi sobre 3 nos da 1,73, que estaría por acá arriba, y en pi sobre 2 nos da justamente la asíntota vertical. Lo mismo con el resto de los valores. Vamos completando, vamos marcando los puntos y una vez que los unimos, obtenemos esta gráfica, que es la que representa la función tangente. A diferencia de la función coseno y de la función seno, si bien la función tangente es una función periódica, porque su curva se repite infinitamente, así como la función seno y la función coseno, esta función no es una función continua, justamente porque presenta asíntotas verticales. Ahora bien, veamos un poco qué pasa cuando queremos trabajar específicamente con las funciones trigonométricas senoidal y cosenoidal. Las funciones trigonométricas f de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x son conocidas como funciones madres, ya que son las funciones más simples que puede haber. Sin embargo, hemos visto que las funciones se pueden expresar como f de x igual a por seno de b por x más c más d, donde a, b, c y d son números reales, y así como la podemos expresar a la función seno, también la podemos expresar a la función coseno. Ahora bien, ¿qué es lo que me permite determinar estos valores que me aparecen con diferentes operaciones en la función? Me permite determinar cómo se desplazan las funciones en el sistema de coordenadas cartesianas en comparación con las funciones madres. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. Específicamente vamos a trabajar solo con la función senoidal, ya que con la función coseno se visualizarían los mismos desplazamientos. Entonces, tenemos, en el siguiente gráfico hay tres curvas. La función verde representa la función seno, la función celeste representa la función seno de x más 1, y la función roja representa la función h de x igual a seno de x menos 2. Si observamos, vemos que la función seno, al sumarle o al restarle una determinada cantidad, la curva lo que hace es desplazarse de manera vertical la cantidad de unidades que me indica este valor, que si observamos en la fórmula que vimos recién, ese valor correspondería al que está representado por la letra D. Lo que significa es que siempre que la función, tanto seno como coseno, tenga una constante sumando o restando, esa constante genera los desplazamientos verticales. Si observamos, la función verde, en este caso que es la función seno, se desplazó una unidad hacia arriba y me da como resultado la función seno de x más 1.
Sin embargo, si observamos la función roja, se desplazó 2 unidades hacia abajo. Por lo tanto, me queda representada por la función seno de x menos 2. Fíjense que la curva es la misma, está en el mismo intervalo de 0 a 2pi, nada más que se desplazó de manera vertical. Entonces, podemos decir que ese valor de D genera desplazamientos verticales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la función se encuentra multiplicada por un valor? Si observamos en este caso nuevamente, vemos que la función seno, que es la función madre, representa la función verde. La función celeste es la función 2 por seno de x. Y la función roja es menos 3 por seno de x. Este valor que aparece multiplicando a la función, que es denominado a en la fórmula que vimos anteriormente, lo que hace es modificarme la amplitud de la función y me indica cuál es justamente. Recuerden que la amplitud es la distancia que se encuentra entre el eje X y el punto más alto o más bajo de la gráfica. Bien, entonces, si observamos acá, tenemos que la función verde, en este caso el punto más alto llega hasta 1, sin embargo en la función celeste el punto más alto llega hasta 2, que es el valor por el que se encuentra multiplicado la función. Y en el valor, en la curva roja, observamos que en lugar de comenzar hacia arriba, comienza hacia abajo. Y que su amplitud, o sea, su punto más bajo y su punto más alto, llega hasta menos 3 y hasta 3. Justamente el valor 3 es el que me modificó la amplitud. Sin embargo, como ese 3 es un número negativo, lo que hizo fue invertirme la curva. Es decir, que en lugar de empezar hacia arriba y luego continuar hacia abajo, lo que hizo fue empezar primero de abajo y después continuar hacia arriba. Entonces, dependiendo del valor que tengamos multiplicando, me va a indicar la amplitud de la función. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Si ese valor aparece multiplicando dentro de la función, es decir, en el ángulo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos una función trigonométrica que es seno de x, x representa un ángulo. Entonces, si tenemos un número multiplicando adentro de la función, que en la fórmula es denominado b, ese valor me está indicando la frecuencia de la función. Si recordamos el concepto, la frecuencia es la cantidad de veces, ¿sí?, que se repite la gráfica de manera completa en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, observamos la función verde ingresa completa una sola vez en el intervalo de 0 a 2pi. Si observamos la función roja, vemos que la gráfica ingresa completa 3 veces. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Entonces, como la gráfica ingresó completa 3 veces, el valor que multiplica a x dentro de los paréntesis va a ser b, que es el que me está indicando justamente cuántas veces ingresó la curva en el intervalo de 0 a 2pi. Sin embargo, si vemos la función celeste, solamente tenemos la pancita de arriba de la función senoidal. Y no observamos nada más en este intervalo de 0 a 2pi. Es decir, que de la curva completa, que es hacia arriba y hacia abajo, solamente entró media curva. Por lo tanto, la frecuencia va a ser un medio. Bien, y por último, vamos a ver que la función también puede desplazarse de manera horizontal, que es el valor de C el que me indica esos desplazamientos.
Es decir que me puede aparecer dentro de la función, tanto seno como coseno, una constante sumando o restando. En este caso, nuevamente tenemos la función seno de x, que es la función madre, y después la función en celeste, ¿sí? Vemos que se encuentra desplazada, porque la curva es la misma, nada más que se encuentra desplazada de manera horizontal. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta? Bien, y acá tenemos la raíz está en pi, sin embargo, en la función celeste, la raíz se encuentra ahora en la mitad, que sería pi sobre 2. Entonces, si observamos ese valor constante, me está indicando que se corrió, se desplazó, medio pi, ¿sí? En este caso, hacia la izquierda. Es decir, que si el valor es positivo, como me aparece acá, x más un medio de pi, la función se desplaza hacia la izquierda. Y si me hubiese aparecido x menos un medio de pi, la función se hubiese desplazado hacia la derecha. Entonces, siempre que me aparezca una constante sumando o restando dentro de la función seno, que lo vamos a llamar como el valor c, ese valor me está indicando los desplazamientos horizontales. Entonces, estos desplazamientos me sirven o no sirven justamente para poder identificar cómo podemos encontrar las funciones graficadas y hallar su función a simple vista. Estos desplazamientos que mencionamos se cumplen también para la función coseno. Entonces, a partir de ahora, van a tener que realizar dos actividades. La primera, van a tener que graficar las siguientes funciones utilizando la tabla de valores con la escala mencionada anteriormente, o también pueden implementar otra escala, pero la idea es que usen el sistema radian. Y van a tener que, una vez que la graficaron, van a tener que analizar el dominio, la imagen, la amplitud, el periodo y la frecuencia de estas tres funciones. Y en el ejercicio número 2, se van a encontrar con tres gráficas. En estas gráficas, que son gráficas de la función coseno, pero están ya desplazadas, van a tener que escribir cuál es la función que le corresponde, siempre comparándola con la función madre, con la función madre del coseno. Entonces, van a tener que decirme, teniendo en cuenta los desplazamientos, ¿sí?, cuál es la función que le corresponde a cada una. Y luego van a tener que analizar cada una de ellas. En el análisis vuelven a hacer lo mismo. Dominio, imagen, amplitud, periodo y frecuencia.